Así que estamos todo listo, todo preparado. El árbitro dice que arranca el segundo tiempo desde acá del domo de la zona 3. Está llevando nuevamente el equipo de Guerreros, está tocando Aristondo, estaba buscando al número 20. Él es Gramajo que estaba mandando el balonazo, pero antes estaba llegando el equipo de Guerreros. Guerreros, papá. Guerreros, ya me crucé un poquito. Que en inglés, horarios. No, esos son horarios. Así es, ya estamos acá con el segundo tiempo. El equipo de Guerreros que está buscando la anotación, estaba buscando Aristondo. Atención porque se viene nuevamente la contra por parte del equipo de Farmacéuticos que estaba mandando un balonazo y nuevamente siguen desapercibidos con esto. Pero ya Guerreros entró con otra actitud. El respiro del medio tiempo le sirvió de mucho. El orden táctico que le mandaron ya se está poniendo manifiesto ya con las jugadas muy cercanas en el arco rival. Así es, el equipo de Guerreros se está atacando, está manteniendo la pelota, está haciendo labor defensiva. Atención porque se viene Farmacéuticos que estaba viniendo y el árbitro dice que tenemos la primera falta, una falta fea. Le tiró un codazo entre dos, me agarraron a mi muchachito, el número 10 Farmacéuticos, él es Escobar. No, le dijo, aquí estoy, no se pasa, señor, pague peaje. Le pegaron abajo y arriba. Sí, le dieron por todos lados a mi compañero, pero el árbitro pues dice que en la primera falta, estamos ya a falta de 19 con 19 minutos. Acá pues está iniciando con buen ritmo, el equipo de Guerreros estaba buscando. Eso es lo que no tiene que hacer el equipo de Guerreros. Inició con buen ritmo, inició con la posición del balón y ahora la falta. La falta es provocarse el peligro de ellos mismos, darle ventaja al rival, darle una ventaja que están buscando desde antes de finalizar el primer tiempo, y ahora se va a ejecutar esta falta y ojalá pues para bien del equipo de Guerreros no terminen su barco y si la ejecutan muy bien el equipo de Farmacéuticos tomará la ventaja de 3-1. Así es, 3-1 puede ponerse el marcador. Va a venir el equipo de Farmacéuticos, el árbitro está colocando la barrera, le dice a Aristondo un poquito para atrás, no se me mueva. Va a venir el árbitro, da la autorización, va a meter el balonazo, pero antes Amayoa estaba interviniendo ese balón nuevamente. Está teniendo la pelota Enrique, se está buscando a su compañero que estaba haciendo. Atención porque se viene Aristondo con una jugada de peligro, va a dejar la pelota servida, pero yo pienso que era mejor que él la hiciera, que él siguiera, si llevaba posesión de balón. El equipo de Guerreros estaba buscando, ya se viene el equipo de Farmacéuticos, están llegando dos a la marca. Una barrida pues bastante buena por parte del equipo de Guerreros, que se está poniendo bueno el encuentro. Así es, Herbert, la verdad es de que eso hace. Guerreros en este caso inició con todo, pero cometiendo una falta, eso te condiciona, a diferencia de otros deportes, o por ejemplo el fútbol 11, que la falta lo único que ocasiona bajar revoluciones y condiciona al mismo jugador, que puede llegar una amarilla o una roja. Acá en cambio sí condiciona al equipo completo, porque lo que hace esto es que se suman las faltas y te hace el tiro libre penal directo. Definitivamente, y hace unos momentos se salvó el equipo de Guerreros, una jugada muy buena del equipo de Farmacéuticos, la deja escapar y ojalá esto no les pese, porque estos goles, si no se hacen, se pagan. Así es, nuevamente, pues se va a venir el equipo de Guerreros por parte del número 17, él es el jugador Mijangos que juega con su compañero, estaba pidiendo Mijangos, pero la pelota le estaba tocando el equipo de Farmacéuticos. El equipo de Farmacéuticos que estaba viniendo, atención porque está poniéndose en movimiento, pero el árbitro dice que ya está. Dice que ya está el encuentro. Está jugando nuevamente el equipo de Guerreros. Viene por parte del número 11. El número 11 del jugador de Guerreros es Marroquín que está jugando. El 17 estaba peleando por el balón. Ya se viene nuevamente Guerreros. Estaba haciendo una jugada individual. Se viene nuevamente el equipo de Farmacéuticos. Se está llevando la contra, pero le mandó un balonazo. Balonazo que se va al saque de banda. Va a venir a jugar de manos el arquero por parte del equipo de Guerreros. Está buscando Aristondo. Aristondo estaba cubriendo la pelota, pero le mete el pie en medio de las piernas y ya se vienen las rotaciones en medio de las piernas. ¿Cómo es eso, señor? Aclárelo, que estamos en televisión. No, hombre, no. Y estamos en horario familiar. Uy, perdón, pero atención porque se venía posibilidad por parte del equipo de Guerreros. Está saliendo Mérida nuevamente con el balonazo. El número 17 estaba llegando por parte del equipo de Farmacéutico. Va a quedar enfrente estaba quedando, pero no se pusieron de acuerdo. Y ya se viene el equipo de Guerreros. Va a dejar la pelota para la punta izquierda, prefiere bajarle. Revoluciones está abriendo con el número 8. Él es Belloso está llegándole la marca, prefiere hacerla individual, le tira un manotazo, lo estaba jalando, pero dice, acá no me agarras, y atención porque se viene adentro y ¡gol! Por parte
parte de Miguel Ángel Gramajo. Una jugada de categoría, una jugada de primer nivel que mandó al fondo de la portería para poner el 2-2 a falta de 17 minutos con 30 segundos. Se emparejan las acciones, Everaldo. Y empezamos de nuevo, la verdad, el equipo de Guerreros entró con una muy buena actitud, era lo menos que se podía esperar, que llegara el empate en el marcador y volver a empezar, volver a poner no las argollas, sino decir 2-2 en el marcador, faltando 17 con 14 segundos. El equipo de Guerreros cuenta con Catalán, que fue el que hizo muy bien la jugada, dejó solo al jugador que anotó, y esto es mano, señor. No, juegue. Usted qué mal. Usted ya no. se viene el equipo de Guerreros, están llegando 3 a la marca ya. Está regresando la pelota para Crocker que abre con el número 9. Él es Catalán que estaban llevando 2 a la marca. Nuevamente está abriendo con Crocker. Él no es Crocker, él es el número 6. Él es el número 6, él es el número 6, no lo tenemos por acá. Y ya se viene nuevamente el equipo de Farmacéuticos. Atención porque está abriendo la pelota, le está haciendo una jugada, le hace la bicicleta, ya se llevó uno, se llevó al otro y se va hacia el saque de banda. ¿Quién es? Dice espacio disponible. El disponible. ¿Sabes por qué no tenemos el número 6? ¿Por qué no Porque está? no era el número 6, era el 8. El que está mal de la vista es nuestro amigo Herbert de la Rosa. Bueno. Ya necesito. Hay que pedirle a producción que para el próximo fin de semana nos haga favor de traernos un par de lentes. Sí, lentes, de aparte de los audífonos. Y atención porque Mérida mandó un balonazo. Mérida se puso la camisola para batear desde medio campo. Únicamente vio la pelota Samayoa que mandó hacia un saque de esquina. Lo interrumpí, Everaldo, disculpe, pero qué balonazo ese. Se viene nuevamente el equipo de Farmacéuticos y dice que hay una falta. Sí, hay una falta que pertenece al equipo de Guerreros. Hoy sí, el tiempo es suyo, mi amigo, el negro Everaldo Valencia. Así lo conocen a usted. Así es. Muchos me conocen por ahí. Así que les agradecemos la sintonía en este partido entre Farmacéuticos y Guerreros, donde el partido está 2-2. Ya se calmaron las aguas, aunque ahorita creo que lo tiraron al piso. Le dijo, esa música me tumba, y fue falta para favor de Guerreros. Sí, así como empataron en el marcador, empataron también en ese rubro, en las faltas. Cabe destacar que se realizó en este segundo tiempo el cambio de arquero en el equipo de Guerreros. Ya no es el número 1 Samayoa. Fue el pelotazo. Sí, fue el pelotazo. Ya no pudo. Ahora es el número 2. El número 2 es a la Josué Grijalva. Muy buenos cambios. Muy buenos cambios. La verdad importante es que se rote hasta el portero. Realmente es importante. O quién quita que cuando la quitó con el abdomen, mi compañero ya no se recuperó. No sabemos qué pasó, pero lo cierto es que ya se viene el equipo de Farmacéuticos buscando la pelota. El número 14 mandó un balonazo y se fue hasta el fondo. Hasta allá se fue el balonazo del jugador de Farmacéuticos. Él fue López. Dijo, no quiero peligros. Ella está recuperando nuevamente la pelota. Atención porque se viene Farmacéuticos y una barrida puntual por parte del equipo de Guerreros. Y el árbitro dice que no hubo barrida. Sí hubo barrida, pero no tocó la pelota y le pertenece la pelota al equipo de Guerreros. Ya se viene nuevamente con el número 7. Él es Francisco Bamaca. Regresa a la pelota donde está apareciendo su compañero. Él es el número 8. Él sí, el número 8. Belloso estaba buscando profundidad con la pelota, pero ya se viene el número 16. Atención porque el número 16 estaba buscando. Él es el número 16. Él es Castillo. Ella estaba buscando y se viene nuevamente el equipo de Guerreros. Parecía falta, pero se va por el saque de banda. Así es, ya se venía ahí el número 16 atacando. La verdad es de que Farmacéutico se ha replegado un poco, se ha replegado en 3/4 de duela, no ha atacado tanto. Guerreros pues tomó la batuta en este segundo tiempo. En el inicio, cuando quedan 15, ya transcurrieron 5 minutos en este segundo tiempo, ya solo quedan 15 en este cronómetro del domo de la zona 13, que es interesante que ponen a funcionar el cronómetro grande del domo de la zona 13. Regularmente lo hacen para eventos de selección, pero ahora como que la liga pidió que fuera uno de los requisitos. Es que es requisito, ayuda. Porque regularmente usan el de mesa, usan uno de mesa portátil. Pero eso no está a la vista de todos. Exactamente. No está a la vista de los referees, no está a la vista del mismo jugador. Y atención porque a punto de poner un gol el equipo de Guerreros, y eso es porque Mérida estaba a 3/4 de cancha. Lo siguen agarrando ahí y una de esas la va a pagar caro. Definitivamente está jugando con fuego y se puede quemar al final de cuentas Mérida, pero el equipo de Guerreros ya tomó otra vez la batuta, están jugando ya ahora. El equipo de Farmacéuticos está utilizando un poco más la fuerza, la rudeza y quiere parar al equipo de Guerreros.
esta jugada fue muy importantísima para ellos. Lamentablemente se falló, así que siguen en la pugna por llevar ese 3-2 al marcador. Así es, 3-2 en el marcador. El árbitro dice que hay un saque de banda que pertenece al equipo de farmacéuticos que va a jugar con su arquero. El Mérida va a abrir con Céspedes. Céspedes está interceptando la pelota, están haciendo la triangulación. Estaba buscando al número 20, pero no logró tener el balón. No le puso bien la dirección al balón, así que no llegó el remitente. No llegó el remitente, y ahí el remitente que sí llegó fue el equipo de Guerreros, porque nuevamente está quedando enfrente del marcador. Atención, y ¡ay! El tubo le dijo que no. Le dijo que no. Se comió un gol clarísimo y no anotó para el equipo de Guerreros. Atención, porque se viene el tiro de esquina. Nuevamente está montando la contra el equipo de Guerreros. Va a venir Céspedes con una barrida. Estaba buscando tener posesión del balón. Ya está teniendo la pelota Grijalva. Grijalva prefiere jugar con el número 9. El número 9 estaba teniendo 2 a la marca, pero ya llegó Mérida. Mérida que juega con su compañero. Estaba abriéndose Céspedes. Va a mandar el balonazo. Prefiere jugar con el número 20. Y nuevamente el poste. La respuesta. 2 postes seguidos. Se salvan los dos equipos. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Fair play. Sí. Aquí se da cuenta uno que los postes también juegan. Forman parte del rectángulo de las acciones y forman parte de uno o de otro equipo también. Así es, como no la quiso meter el equipo de Guerreros, dijeron, bueno, vamos a jugar al fair play, al mejor fair play, y también la fallamos. Así es, estaba haciendo una jugada de lujo, están llegando 2 a la marca. El árbitro dice que en saque de banda que pertenece al equipo de farmacéuticos, o no, al equipo de Guerreros se pertenece el balón, pero antes estaban dando las debidas rotaciones por parte del equipo de farmacéuticos. Va a poner en movimiento el jugador de Guerreros, prefiere jugar en corto. El árbitro dice que mal saque, ¿verdad? Mal saque. Tiene que estar quieto el balón y atrás de la línea o sobre la línea. Así es, sobre la línea. Así es, este compañero se sabe todas las reglas. Cuidadito, Valencia. Yo al que sí tengo quieto y sobre la línea es alguien que especial. Aquí está especial. Un invitado especial que acá nos acompaña, Joshua. Joshua, aquí está. El retoño de nuestro gran amigo Everaldo Valencia. El futuro 10 de la selección guatemalteca. No, el futuro 19. Eso, muy bien, muy bien. 19. No, hombre, no. Es que para qué quiere ser el 10 si puede ser el 10 y el 9, ¿va, Valencia? Le falta uno para hacer 2. Así es, estamos reanudando las acciones desde acá del domo de la zona 3. Estamos ya 13 minutos en lo que le resta a este segundo tiempo. El marcador sigue empatado 2-2 y también estamos empatados en falta 1-1. Estamos en las faltas. Saque de banda que pertenece al equipo de farmacéuticos. El número 10 estaba buscando puntería. Él es Armando Escobar, pero no, se fue totalmente desviado y ya está teniendo la pelota el arquero por parte de Guerrero. Se está poniendo en movimiento Grijalva. Grijalva juega con su compañero. Está viendo al número 17. Él es Mijangos que estaba buscando, pero se le fue por un lado la pelota y nuevamente se va a venir el equipo de farmacéuticos. Hay 2 balones en la cancha, listo. Ya puede jugar, dice el árbitro. Está jugando con el número 10 del equipo de farmacéuticos. Él es Escobar. Está pidiéndole a sus compañeros que se acerquen porque los tienen totalmente rodeados el equipo de Guerreros. Están volcados al ataque, están recuperando en 3/4 de duela el balón. Esto también puede ser un riesgo como el que vemos ahora. La jugada no termina en gol. Los balones cruzados son muy difíciles de interceptar en este tipo de deporte, en el futsal, y son los que más marcados dan. Entonces el equipo de Guerreros está arriesgando mucho a 3/4 de duela, como repito, y pues allá va el contraataque del equipo de Guerreros. Así es, Mijangos se estaba dejando solito Aristondo y una falta. No tenía que sacar eso. Roja. Sí, roja. Sí, señor. No puede pasar eso acá, hombre. No puede pasar eso acá. Sí, tenía que venirse la roja. Sí, bien totalmente. Ganada. Ya había llegado a destiempo. No. Mérida tenía totalmente controlada la pelota. No se debe hacer. Y le pegó ahí la patada en la pierna. ¿Qué patada planchona fue en esa? La pierna izquierda, la pierna derecha de Mérida, la pierna derecha. Jugadas, sí, la verdad es de siendo compañeros en selección. Sí, ya la verdad es de que yo creo que se traen algo. Ya calienta esa jugada es antideportiva acá y donde sea. Aquí la verdad Chile. que ya el arquero Mérida tenía la posesión del balón en sus manos y le deja ir semejante patadón. Con la potencia que tiene, con lo que lleva por delante, hasta rodilla, una fractura pudo haber ocurrido. Y no alegue, mijo, salga. Esa falta es para expulsión, pero del país. Sí, así es, ya calienta. Y todavía se va enojado. Todavía se queda viendo al árbitro. Esa no era roja, profe. Sí, ya calienta por parte de farmacéuticos el número 12. Caliente tiene la pierna, Mérida. Byron Francisco Orozco, porque parece que ya no va a seguir, agilizan. Ahora le dicen que espere, que
le baje al calentamiento. Parece que Mérida sí va a poder seguir. Lo que pasa es que ahorita llevaron el agüita bendita, no sé si la conoces. Esas son unas en bolsa, no sé si la usaste, Beraldo. Es mágica. Es agüita mágica. Agua de Calaguala. Sí, un poquito se le echa y los jugadores se levantan como que si nada pasó. Esperamos que eso pase con el portero. Mérida es triste. A mí realmente no me agrada porque el partido pues estaba con buen ritmo. Totalmente. Está 2-2 y pues se da para dar un espectáculo como el que están dando, pero esto totalmente hace tachar el buen juego. Esto no se debe de permitir, Es un juego, si bien es cierto, de mucho contacto, de mucho movimiento, no es leal. Ya el arquero tenía la pelota en su posición y viene y todavía suelta la patada, como repetían en mi anterior comentario. Así que muy bien por el referee, muy bien la expulsión. No tienen nada que objetar. Inclusive la gente de Guerreros ni se levantó. El único que estaba objetando era Aristondo. O sea, obviamente sabía. Sí, totalmente. Vemos cómo Mérida ahí se está ya sentando. Se viene el cambio. Sí, se estaba doliendo mucho de la pierna derecha, donde recibió ese golpe por parte de Aristondo. Cabe recordarle a la gente que recién empieza a ver futsal, o los que no conocen mucho de futsal, que ahora el equipo que recibió la tarjeta roja pues no juega con uno menos todo el partido. Son 5 minutos o que se venga una anotación por parte de... Si la anotación se viene a los 5 segundos, pues automáticamente ingresa el jugador, el quinto jugador. No, si se la el sabe quinto jugador. Ese muchacho tiene el reglamento en la mano y en la boca también. Muchas gracias, Luisito, porque nos ayuda a nosotros y por supuesto a nuestros amigos televidentes que nos hacen la campaña, nos hacen el favorcito, y no solo el favorcito, también se disfrutan de este buen encuentro que hoy le estamos llevando desde acá del domo de la zona 13 por Canal 33 TV de Tigo Star. Acá pues le estamos llevando el segundo partido de futsal guatemalteco. Sí, pues lamentablemente la jugada pues ya está en pie el portero Mérida, el médico lo ayudó y hasta creo que un Padre Nuestro le rezó, porque realmente era una jugada muy riesgosa para él estaba esperando el balón y pues ahora el equipo de Guerreros está pagando esa falta, están con una caparazón a la orilla del área. Caparazón, pero ya se venía la anotación. Esperando nada más la anotación, porque están con 3 elementos de campo, como lo decía muy bien nuestro amigo Luis Vargas, esperando o la anotación de farmacéuticos o los 5 minutos respectivos para que ingrese el nuevo elemento. Bueno, no sé cómo está, pero... Hay 3 de campo. Hay 4. 3 de campo y el arquero. Sí, 3 de campo y el arquero. Oh, sí. Haceme favor de pedirle a producción para la próxima. Sí necesitamos los lentes para Gerber. Producción también una calculadora. 3 más 1 da 4. 3 más 1 da 4. Lentes y calculadora. Así es, está en inferioridad numérica el equipo de Guerreros, que está pues como lo decían, hoy sí con 3 en el campo, más el portero son 4, pero acá se viene el equipo de Guerreros por parte de Grijalva, que estaba poniendo en movimiento el balón. Ya se viene el número 17 por parte de Guerreros. Está buscando el balón el número 17, él es Mijangos, pero antes estaba cubriendo bien el balón el número 14 por parte del equipo de farmacéuticos, él es López que sale cubriendo la pelota, y ya se viene por parte de Mérida, que puso en movimiento el número 17, está viniendo Enríquez, todo el espacio, solo lo están esperando. Enríquez nuevamente con el balón, está abriendo, están tocando el tiki-taka, Enríquez va a matar y por poquito se venía la tercera anotación por parte del equipo de farmacéuticos. Grijalva solo se quedó viendo la pelota. ¿Y qué podía hacer? Igual no pueden hacer nada, lo único que están diciendo es que ojalá y el tiempo corra para que esos 5 minutos pues pasen lo antes posible, y obviamente no quieren anotación para no estar en desventaja en el marcador. Sí, correcto. Totalmente, la verdad es de que buscan nada más defenderse, que es la estrategia que tienen que usar actualmente. Mira ahora, hay un tiro de esquina a favor, Mérida se puso nervioso, agarró ese balón, se le resbaló, se le fue, regaló el tiro de esquina, pero solo van a atacar 2 y van a mantener la pelota, tratar de pegarle de larga distancia, porque no se pueden arriesgar a que venga un contragolpe con inferioridad numérica. Así es, Enrique se viene con la pelota por parte de farmacéuticos, está llevando peligro, nuevamente los 3 de Guerreros están arrinconados hasta el fondo están viendo nuevamente, y un disparo que viene por parte del número 14, él es López, que nuevamente juega con Mérida está avanzando con la pelota, está jugando con el número 17, él es Enríquez está llegando a 3/4 de cancha y el poste, sigue jugando, el travesaño sigue jugando y nuevamente dice: aquí estoy yo, quiero jugar, y le impide el tercer gol al equipo de farmacéuticos. Sí, el partido que se está llevando a cabo también en el Teodoro Palacios Flores, en
en esta misma hora, a las 4 de la tarde de este sábado, pues 6-1 está ganando ya Deportivo Dínamo sobre Sport Hellfest. ¡Gol! Se vino. Por parte de Farmacéuticos, un potente derechazo que mandó al fondo de la portería para poner el marcador 3-2 a favor del equipo. 3-2 estamos. Sí, 3-2. Sí, señor. Dígalo. Es que me dicen, no 3-2. No, le pregunto que quién anotó. ¿Quién anotó? Te comento, fue el número 14, pero en eso salió. El número 14 es López. Fue el anotador del tercer gol por parte del equipo de Farmacéuticos, que ya se pone a ganar. Y también ya entra nuevamente el jugador por parte del equipo de Guerreros. Ya están 4-4 en la duela. Y pues esto, pues tal vez Guerreros se logra replantear nuevamente. Era lo que no quería el equipo de Guerreros, que le cayera la anotación para para no estar en desventaja, mejor dicho. Y ya ¡oh, no, señor! No se y ahora, nuevamente. Ahora, no, señores, por favor, es futsal. Perdió la cabeza por un momento Armando Escobar, una de patadas que le estaba dando. Y pues lo que debe hacer el equipo de Guerreros, el jugador le dice, no hombre, cálmate, estamos jugando al fútbol, no peleemos. ¿Sabes qué le dijo? Había hormigas ahí, las voy a matar, le dijo. Sí, tremenda patada ya. Así es, atención, porque está madrugando el equipo de Guerreros. ¿No vale? No vale. No vale, dice. Ahí está, usted me tenía acorralado, señor. Ya van 2-2 en las faltas en este segundo tiempo. 4 y 2 son 6. Esa suma sí se la sabe. Ya dice que sí sé sumar, te das cuenta. La canción que le enseñaron en el colegio fue la única que aprendió. Y no porque supiera las cifras, sino solo el ritmo. Así es ya. Nuevamente el equipo de Farmacéuticos está jugando por parte de Escobar. Escobar está avanzando por la tómbola central. Prefiere abrir para izquierda. Se viene el equipo por parte de Farmacéuticos, que estaba dejando la pelota. Un centro que estaba cortando el equipo y ya le daban a otros dos fulanos que estaban por ahí. Está todo el domo disponible y justo todo, a la pareja solo le fue a ellos, caer. a la pareja, todo por estar hablando y no viendo el encuentro. Vamos a reanudar el partido. Luigi, ¿me comenta? Sí, Herbert, la verdad es que estábamos hablando de eso de la otra vez en el domo de la Megapaca. De pues los buena pelotazos, ¿no? Buena cantidad de público. Y la verdad, el domo es sumamente grande para estas instancias de segunda jornada del futsal mayor masculino, pero hay una buena cantidad de público. Sí, buena Everaldo. cantidad. Sí, Todo el área cantidad. donde estamos nosotros, el área se podría decir como de palco, porque es el área que tiene las butacas distintas. Y atención, porque se va a venir Farmacéuticos. Por parte de Farmacéuticos, estaba viniendo el 4-2 a falta de 9 minutos con 30 segundos. El marcador continúa a favor del equipo de Farmacéuticos. 4 para Farmacéuticos, 2 para Guerreros. Desde acá del domo de la zona 13, comenta Everaldo Valencia. Creo que la sopa se le enfrió al equipo de Guerreros, se tardó en tomarla y ahora ya es una desventaja de 4 goles contra 2, o sea, una desventaja de 2 goles. Y siguen dando. Y siguen dando. Yo creo que esto ya se calentó demasiado. Los árbitros van a tener que estar muy atentos para las marcas. No se puede fingir mucho en este tipo de deporte. Realmente hay mucho juego de contacto, pero también hay mucha mala intención y es pitada por los referees. Y lo peor que ante la tarjeta roja que sufrió el equipo de Guerreros, pues ya los tiene como que más tranquilos, como que no pueden dar porque nuevamente otra falta. Ya están perdiendo la cabeza. Así no se puede, muchachos. Esto es fútbol, hay que jugarlo sin peleas, sin manotazos, sin patadas. Y pues esto acá está sucediendo. Sí, ya 4 faltas. 4 rapidísimo. Ahora al revés. En el primer tiempo terminamos 5-3 en favor de Farmacéuticos. Ahora tiene 4 faltas en contra Farmacéuticos. Eso quiere decir que está a una de más y ya en la siguiente pues es tiro libre penal para Guerreros, que es a lo que va a jugar Guerreros ahorita es a tratar las faltas, y con eso pueden acercarse en el marcador. Ya Mérida ordena ahí al único hombre en la barrera. Así se va a venir el disparo por parte de Guerreros, pero Mérida estaba dejando el balón para el número 20 por parte de Guerreros, que no logró interceptar. Mérida pone nuevamente en movimiento el balón para parte de Farmacéuticos, que va a venir Escobar. El árbitro dice que no pasó la línea en medio de las piernas, se le iba el balón, pero antes el defensa estaba llegando para mandar ese balón por fuera. Los árbitros van a consultar, unos dicen que es gol, otros dicen que no. ¿Qué cree usted, amigo? No fue gol, desde acá, desde la posición que estamos tenemos toda la ventaja. No fue gol,
A mí me parece que entró. ¿Así? Yo Tal lo vi vez tam- porque vos estás más cerquita. Yo vi Estoy que entró. 30 centímetros más cerca. No entró. Es más, Bien entró. van a limpiar el área. No entró. Bien No entró. no entró. Que no entró. Bueno, Eso hubiera no sido entró. Ya se calentó también aquí en la cabina. Hubiera sido un bonito gol que a mi criterio, a como están las situaciones, hubiera liquidado al equipo de Guerreros. Sí, ya está, ya casi están liquidados y ellos no saben manejar bien. La presión que tienen en este momento, la diferencia de 2 goles es mucha en este tipo de deportes, porque ya empiezan a cometer faltas, se siguen dando, están propiciando para que ya venga la tercera falta del lado del equipo de Guerreros, la cuarta tenemos la del equipo de Farmacéuticos, pero la posesión del balón la tiene hasta este momento Farmacéuticos. En este momento Mérida va a salir largo, sale largo, la tiene, la lleva, la toma, la deja y no pasa nada. Así es el equipo de Farmacéuticos, está viniendo con el número 20. Él es Suárez, Suárez está tocando con el número 14. Él es López que nuevamente deja con el número 17. López está interceptando la pelota. Suárez que está levantando la vista, prefiere jugar en corto. En corto está recibiendo el número 17. Nuevamente el central estaba recibiendo por parte de Farmacéuticos. Ya se viene la contra, está atacando, está presionando el equipo de Guerreros, pero ya se viene nuevamente Suárez. Suárez que estaba dejando la pelota para su compañero que lo estaba perdiendo y se viene Guerreros, pero antes estaba llegando con un desvío por parte del equipo de Farmacéuticos. Ya de momento se está atacando el equipo de Guerreros. Urge un gol del equipo de Guerreros para entrar de nuevo al encuentro. No se ve por dónde, están muy desesperados. Así es, el Catalán va a quedar enfrente del balón, pero antes Mérida estaba rodando la pelota, pero el árbitro dice que no, que la pelota le favorece al equipo de Farmacéuticos y Mérida pone en movimiento el balón. Ya está viniendo Suárez. Suárez prefiere jugar hasta el otro lado, estaba trazando diagonal, pero prefiere jugar con su compañero. Nuevamente está apareciendo Suárez. Suárez que le están llegando 2 a la marca. Ya estaban atacando, parecía falta, pero el árbitro dice que no hay nada. Atención porque se viene Suárez, se quitó a 1. Va a mandar el balonazo y el portero Grijalva que resuelve. Viene el equipo de Guerreros que estaba nuevamente montando la contra. Ya se viene por parte del jugador número 20. Él es Gramajo. Gramajo estaba llevándose la pelota, pero dice que el balón abandonó y rápidamente pone en movimiento Catalán. Catalán que está mandando a su compañero el número 17. Él es Mijangos. Mijangos nuevamente con el número 9. Catalán que estaba dejando para Mijangos, pero Mijangos no le llegó. Una barrida, estaba haciendo un sobreesfuerzo y está atacando cada vez más el equipo de Guerreros. Así es, el equipo de Guerreros está tratando de llegar al área rival, a la portería de Mérida, defendida por Mérida, para tratar de descontar en el marcador y ponerse a un gol. Falta, esa es falta. Sí, esa también ya es fuera de tiempo ya. Le había ganado el balón, sale, le gana la posición y le jala ahí el tobillo. Y pide tiempo el equipo de Guerreros nuevamente. Quinta falta. Quinta falta. ¿A dónde vas, Catalina? Este terreno es mío, le dijeron. No, sonó ¿cómo le podemos sonó decir? el muchacho en la timbre, duela. la chicharra. La chicharra. Sí, sonó porque indica que llegaron al límite de faltas, que fue a la quinta falta ya. Ah, ok, yo pensé que estaban pidiendo tiempo porque como Farmacéuticos de a poco va perdiendo la cabeza. Y acá en el futsal, lo comentábamos allá en el domo de la Megapaca, ¿te recordás, Luigi? Que acá en un minuto... No me invitaron. No quisiste ir. No quisiste ir. Que allá en el domo de la La invitación con 15 días de anticipación. Tenía que hacer limpieza en casa. No, Me imagino, sí. Hoy fue de niñero, que eso de ser niñero, eso sí lo puede hacer fuera de casa. Pero la limpieza no. Así es, se va a venir el equipo de Farmacéuticos por parte de Mérida y el árbitro dice que es falta que le cometieron al arquero. Él es Carlos Estuardo Mérida. El árbitro pues por un momento parecía que era a favor del equipo de Guerreros, pero no. Viene el equipo de Farmacéuticos, viene con el balonazo, pero antes estaba llegando Gramajo, sí. Sea quien sea, está llegando y a punto. Farmacéuticos de romper otra vez ese esquema defensivo. Muy cerca realmente de abrir otra vez el marcador. Sigue el equipo de Guerreros con la posición del balón. Tira balonazo y patada. Balonazo y patada y el árbitro como si nada. ¿Sabes cuánto calzo? 10 le dijo. Mira. Te dejo la la verdad marca. es que está perdiendo la cabeza Guerrero ya. Y tiene que jugar a su favor porque llevó al límite de faltas a Farmacéuticos y eso lo tiene que aprovechar Guerreros. Quedan 6 minutos con 39 segundos, que eso es mucho todavía en el futsal, y la diferencia es de 2 goles. Aún la diferencia fuera de 5 goles es suficiente tiempo para empatar un marcador, así que Guerreros no debe perder la cabeza, debe jugar con eso que tiene el rival, con las faltas encima para tratar de empatar este duelo. Así es, se viene nuevamente el equipo de Farmacéuticos, va a llegar por el número 16. Él es Castillo regresa con su compañero, ya se viene nuevamente el equipo de Guerreros,
estaba pasándole frente y no logró interceptar el balón. Y dice muchas gracias Mérida, que rápidamente pone en movimiento el balón. Está viniendo Farmacéutico, retiene la pelota, estaba dando un mal pase, ya se viene y una barrida por parte de Mérida, salvó al equipo de Farmacéuticos, pero nuevamente se viene el número 20, el Gramajo, que le están llegando 2 a la marca, está prefiriendo con su compañero desalojar el balón, están llegando 3 rápidamente, dice el árbitro que no hay falta, ya están jugando muy fuerte y se viene nuevamente la anotación que podía venir por parte de Farmacéuticos. Josué Cosajay no logró interceptar la pelota, siguen las faltas y no anotan. Así es, no anota ninguno de los dos equipos, pero en este caso el más urgido para anotar es el equipo de Guerreros, que hace un cambio más para ver si el hombre de refresco pues llega con esa intención de gol y poder anotar y poder acercarse en el marcador, ya que están a punto de perder. Así es, a punto de perder. Gramajo nuevamente, que se está echando el equipo al hombro, va a buscar puntería, pero lo están cerrando bien, prefiere jugar con su compañero, está dejando que hace una jugada que quería pasársela en medio de las piernas y solo le dice a su compañero: ¿por qué no te mueves? Movete, y fue él el del error, el número 4. Él es Crocker, que rápidamente juega con Grijalva. Grijalva, que está bajando revoluciones, regresa la pelota para Crocker. Crocker, que está llevando uno a la marca, prefiere hacerla individual. Está llegando por todo el vértigo de la derecha, ya le quedó al equipo de Guerreros, se estaba quedando frente a la portería, pero ante la labor defensiva se siguen pegando. No se puede. Y son acciones como de respuesta y de desesperación ante el buen cierre de uno de los defensas. Ya han sido en los dos equipos, ha resultado esto. Cierra bien un defensa y la respuesta del delantero, que no le gusta el cierre, y ahí lo sigue provocando. Lo sigue provocando el número 8 de Guerreros, que es Sergio Daniel Belloso. Así es, y el que sigue dando es el equipo de Guerreros, es el más surgido en goles. Estoy llamando ahorita al técnico de Guerreros para avisarle que están sobre el filo de las faltas. Pero no me atiende. 5-3 están las faltas. A falta de 5 minutos con 26 segundos se están reanudando las acciones. Va a venir por parte de Mérida, levanta la vista, va a jugar largo con su compañero, prefiere jugar al centro del campo. Están nuevamente dándose de golpes y el árbitro dice que siga, y nuevamente viene por parte del número 20, él es Suárez, que deja nuevamente, pero rápidamente está poniéndose ya en labor defensiva el equipo de Guerreros, que se siguen dando. Ya no. Acá se va a ir otra roja. Ahí van a ver. Pues si no es roja, es sangre. Sí, trae la roja. Dice que te dije roja. Roja, y si no es así. Por eso te decía, si no era la roja, era sangre, porque qué patada le tiró. No, así no se puede. Es descalificadora. Y expulsó al número. Ya va rápido para afuera. Se fue, ya va para afuera. El número 5. El número 5 del equipo de Farmacéuticos. Con el marcador Alexander Alay. Con el marcador a favor. Este muchacho Alay perdió totalmente la cabeza. Van 4-2 a falta de 5 minutos. La posesión del balón acá en el futsal es muy importantísima. ¿Y qué provoca? Un tiro penal, acortar el marcador y va a ser la expulsión y jugar con un hombre menos todavía estos 5 minutos. Así es. De aquí en adelante cabe destacar que no es de aquí otras 5 faltas un penal, no, de aquí en adelante todas son tiros libres. Y ahí penal. se puede venir el empate. Va a venir Grijalva, Josué Grijalva es el arquero, pero él será el encargado de poner al fondo de la portería ese balón. Mérida dice que me puedo poner hasta acá al filo del área. El árbitro le dice que no, que es hasta el punto. Está el manchón, está la marca ahí. Entonces Grijalva ya está listo, ya tomó una buena distancia. El árbitro dice a Mérida que no se mueva, que desde ahí para adelante ya no puede venir. Va a venir el tiro por parte de Grijalva, agarra distancia y el poste. Sigue jugando y celebra Mérida. Celebra Mérida porque ese podía ser el 4-3, pero nuevamente el poste le dijo que no a ese balonazo que está marcando. No, balonazo no, fue un cañonazo que salió de las piernas del arquero de Guerreros. Marcó falta el árbitro, no marcó falta. Pero vuelve el equipo de Guerreros y la vuelve a dejar, la vuelve a perder. Creo que esta oportunidad fue la mayor la que pudo desaprovechar el equipo de Guerreros. Ahora sí hay un tiempo fuera, muy necesario para el equipo de Farmacéuticos, porque están con un hombre menos, están arriba en el marcador, pero le dan la pauta para que el equipo de Guerreros pueda descontar y jugar los últimos, diría yo, 3 minutos, si es que la anotación viene inmediata, ya con emparejamiento de elementos en el terreno de juego. Así es, la verdad es de que ahora está el que está en contra, el que está jugando en contra de esos Farmacéuticos, ya lo sufrió Guerreros, supo aprovechar los Farmacéuticos, ya que anotó el gol antes de que ingresara el otro, antes de que se cumpliera el tiempo para que ingresara el quinto elemento para Guerreros. Ahora
ahí están las estrategias. El técnico ya tiene el pizarrón en la mano, hace las estrategias para anotar ese gol que los acerque, y con eso pues Farmacéuticos tendrá su quinto hombre en la cancha también, y con esos Farmacéuticos ahora se va a defender, va a tratar a que no le anoten eso y que pase el tiempo para que llegue ahí el cambio, el elemento de refuerzo, y continuar en paridad de hombres en este partido. Así es, definitivamente ya están los 3 hombres sobre la duela, más el arquero para que sean 4, y nuestro Así amigo es. Herbert no se confunda. Sí. Cuatro. No, ya no, una vez, una no es nada, hombre. Una vez cae el ciego, dicen por ahí. Así es, ahora que el equipo de Farmacéuticos está únicamente con 3 hombres y el portero son 4 que están en el terreno de juego. El equipo de Guerreros va a Ya lo buscar. había dicho. No me interrumpa. Va a venir el equipo de Guerreros por parte de Marroquín que abre con el número 14. Mashe nuevamente regresa con Marroquín que abre. Está jugando Marroquín, que le va a pegar. Prefiere jugar con Mashe. Están haciendo una triangulación buscando cómo anotar el gol que acorta distancias para poner el 4-3 a falta de 4 minutos con 32 segundos. Mashe está poniendo la pelota en movimiento. Marroquín nuevamente viene. Mashe está mandando el balonazo. Marroquín, que va a quedar de frente al marco. Un balonazo, pero antes estaba llegando la barrida por parte del equipo de Farmacéuticos. Es el número 17 por parte de Enríquez. Estaba mandando el tiro de esquina que rápidamente pusieron en movimiento. Ya está atacando, ya está armando la jugada. El equipo de Guerreros está viniendo el número 9. Estaba buscando el vacío, pero no lo encuentra, amigo. No lo encuentra. El equipo de Farmacéuticos está muy bien parado. El equipo de Guerreros, la desesperación hace perder ese tipo de balones. Obviamente va a venir de regreso, pero yo veo un mejor equipo de Farmacéuticos. Así como estuvo Guerreros, mejor tapando el área de gol. Están desesperados el equipo de Guerreros por hacer ese gol, pero no llega. Veo que Mérida está apostando nuevamente a jugar en largo, a los balonazos. Ahí va a quemar a sus muchachos. Pero lo tiene que hacer, porque si salís jugando con la inferioridad numérica que tiene, un balón perdido cerca del área puede ser el potencial gol del descuento. Sí, Así lo es. mejor es que tenga el balón lo más lejos posible de su arco. Es más, que lo tire atrás del arco. Sí, totalmente. No, porque le va a Que dar se allá. escondan Mira los- quién está atrás del arco y diciéndole que le dé. Ahí está. Joshua, correte de ahí, Joshua. Ahí está Joshua y va a decirle que le den. Ahí sí que saludos a Joshua. Joshua se conoció todo el domo de la zona 13 hoy. En todas las Se vino a un localidades. lado, se vino con nosotros, se fue al otro. No le digo, pues se parece al papá. En todos lados anda. Pero ya se viene el jugador por parte del equipo de Farmacéuticos. Solo se ríe, Beraldo. Yo no hago nada, dice usted, porque no lo conoce. En casa hago mucho, afuera no hago nada. Afuera no hace nada si no le cae chincho. Así que se viene nuevamente el equipo de Guerreros. Están teniendo la rotación nuevamente. Está Gramajo que está teniendo la pelota. Atención, porque va a mandar el balonazo. Balonazo ante una barrida que estaba teniendo los jugadores por parte del equipo de Farmacéuticos. Está Gramajo nuevamente buscando el balonazo, pero Mérida únicamente hizo valer los reflejos y mandó el balonazo hacia el saque de banda, que pone nuevamente en movimiento. Comenta En estas instancias, Catalán es de muy buena ayuda, es un jugador con mucha ductibilidad en el manejo del mismo, pero que está desaparecido. Es ahí donde tiene que tomar la batuta, es ahí donde tiene que voltear. A ver, a su brazo izquierdo, decir, soy el capitán, tengo que tomar las riendas de este equipo por la habilidad, por lo que representa y por el marcador que está en inferioridad. Se cumplió el tiempo y Guerreros no supo aprovechar. Ya hay 5 hombres en la duela para Farmacéuticos, así que no aprovechó como lo hizo Farmacéuticos cuando se quedaron con la mayoría de hombres en la cancha. Así es, Enríquez estaba abriendo la cancha nuevamente con su compañero. Estaba llegando por el número 7 nuevamente Enríquez que juega con su compañero. Están haciendo la rotación. Ya está llegando Guzmán, que nuevamente juega con el número 17. Le estaba dejando servida la pelota, pero estaba robando la pelota. Ya se viene por parte de Gramajo. Está haciendo a base de velocidad, pero una fuerte barrida por parte de Enríquez, que estaba mandando al saque de banda. Va a venir Gramajo, que va a mover el balón. Nuevamente viene el equipo de Guerreros, que ya no supo aprovechar, ya no sabe qué hacer, pero viene nuevamente el número 8. Belloso estaba buscando, Gramajo, que se está buscando toda la duela, se está recorriendo con tal de aportarle al equipo. Ya se viene el equipo de Guerreros, atención, porque está atacando el número 9 por la tómbola central. Está abriendo, hace una jugada que le estaba poniendo en peligro. Se viene la otra anotación, se viene. ¡Se salvó! Viene nuevamente las rotaciones. El poste nuevamente le dijo que no. ¿Sabes quién ha jugado más? ¿Quién ha jugado? Los El postes. Ya son 5 llevo yo, 5. Y al que más le ha favorecido es a Guerreros, que ya Farmacéuticos estrelló 3 en el poste.
Así es, y ahora hay una pausa, la duela pues estaba un poco húmeda por la barrida y el sudor, pues eso puede ocasionar una lesión, si alguien se resbala realmente en la duela, pero increíble la salvada, yo me quedo todavía con eso, se salvó total. Increíble. Con ese gol sí liquidaba no, totalmente. Apagamos la luz del domo y nos vamos. Vamos. Cerramos transmisión de Canal 33. Y nos largamos. 1 minuto con 53 segundos le está restando a este encuentro desde acá del domo de la zona 13. Gracias, amigos televidentes, por estar a través de Canal 33 TV de Tigo Star, llevándole el encuentro entre Guerreros y Farmacéuticos, que están propiciando un 4-2 a favor del equipo de Farmacéuticos, que ya está a punto de finalizar el encuentro, pero nuevamente está atacando el equipo de Farmacéuticos. Nuevamente robaba la pelota el equipo de Guerreros, solo mueve la cabeza mi compañero, como que no la está moviendo bien, pero es parte de todo lo que se dio en el encuentro. La desesperación, ya falta de 1 con 33. El equipo de Guerreros pues quiere tener la posesión del balón. Digo posesión, más no posición. Porque exactamente. En la duela distintas es totalmente distinto. Quieren llevar ese contraataque que por momentos se ve desesperado, se ve más por deseo y por convicción que realmente por la capacidad que pueden tener. Y nuevamente pues quieren replantear en el último, van a aprovechar el último minuto. El equipo de Farmacéuticos lo aprovecha, el equipo de Farmacéuticos pues va a buscar, yo creo que 1 minuto con 19, para muchos dicen es poquito, para muchos dicen termina. Mucho. Pero acá en Futsala lo hemos hablado, acá en Futsala lo hemos dicho y pues no tienen que confiarse. ¿Cómo hay gente que interrumpe la transmisión, por Dios santo? Saludos a nuestro amigo Luis Vargas. No, pues ahora estamos en la pausa, en este minuto de la pausa. Están replanteando la táctica que van a utilizar el equipo de Guerreros, tanto así como el equipo de Farmacéuticos. El técnico está a más no poder, tratando de quemar el último cartucho que tiene. El equipo de Guerreros pues con la desesperación, 1:19 en el cronómetro, 6 faltas para el equipo de Farmacéuticos, 3 para el equipo de Guerreros, un marcador de 4-2 como lo dijimos, y ya los integrantes de ambos equipos se van apresurando y aprestando para reiniciar este encuentro acá en la duela del domo de la zona 13. Así es, ya está reanudando el partido nuevamente. Mérida juega con Marroquín que abre la pelota nuevamente, está teniendo la pelota Farmacéuticos, que estaba buscando, pero antes estaba robando la pelota por parte del equipo de Guerreros. Nuevamente se viene la contra por parte de Farmacéuticos. Vamos, venimos. Este juego es de ir y venir. Es tuya, es mía, mejor ya no dejémosla ahí. Así es, Belloso estaba mandando la pelota, que por momentos se estaba comprometiendo con una barrida, que estaba llegando Belloso nuevamente, buscaba tener posesión, pero Mérida jugó bien su área y manda el malonazo, que ya le daba otra vez a dos fulanos. Balonazo, no malonazo. Malonazo, es que malonazo porque es malo para pegar. Así es, nuevamente el equipo de Guerreros está buscando la pelota, está buscando tener proyección, pero se estaba dando una vuelta buscando la falta. No hay falta. Las mañas existen aquí y en todos lados. Se viene el equipo de Farmacéuticos, está poniendo la velocidad, va a pegar el balonazo. Se viene el quinto y lo falla. El quinto lo falló, y al que le iba a dar era a Joshua. A Joshua le iba a dar ese balonazo. Rápidamente estamos reanudando las acciones desde acá del domo de la zona 13. Ya le están restando 20 segundos. Atención, porque están forcejeando los jugadores de Guerreros. Lanzó un patadón sin saber que a su compañero le iba a dar. El mismo creo que se la va a quitar y él lanza la pierna sin saber que ya el balón iba a su destino. Así es, estaba buscando el balonazo por parte de Francisco, que ya con desesperación estaban buscando anotar. El tiempo está a tan solo 9 segundos. Mérida va a poner en movimiento, que manda el balonazo. Estamos a 8, 7, trae nieve el balón. 5, pero antes estaba nuevamente Farmacéuticos, ya estaban matando. 3, 2, 1 y el árbitro dice que se acabó. Se acabó el encuentro. Se acaba el encuentro. Farmacéuticos derrota con un categórico 4-2 al equipo de Guerreros y con esto toma el liderato. Toma el liderato el equipo de Farmacéuticos con este encuentro que le llevamos acá por Canal 33 TV. Un partido que pues deja un buen sabor de boca. Por momentos pues se perdió la cabeza el equipo de Guerreros. Por ahí se vinieron las tarjetas rojas. Las anotaciones pues llegaron por parte de Escobar. El gol a falta de 17 minutos por parte de Farmacéuticos. Nuevamente llegó la jugada por parte de Guerreros, que empató, y pues nuevamente acá le seguimos dando. Nosotros vamos a nivel de duela. Allá está Luis Vargas. Antes, mi querido Herbert, nos despedimos de esta transmisión. Allá estará con las entrevistas nuestro compañero Luis Vargas. Luis Vargas a nivel de duela. Gracias, amigos, por estar acá.
Así es, gracias Herbert y gracias Everaldo que están ahí en la cabina de transmisión acá en el domo de la zona 13 en este importante encuentro entre Farmacéuticos y Guerreros que ha terminado con un marcador de 4-2 en favor de Farmacéuticos. Me encuentro con Humberto Escobar, anotador del primer gol para Farmacéuticos. Humberto, es importante ir sumando de a poco, ya es la segunda jornada y la segunda victoria para el equipo de Farmacéuticos. Pues sí, claro. Ante todo fue un buen partido, un buen espectáculo. Nos costó ganar, la verdad, tienen buenos equipos, buenos jugadores que saben mover los partidos. Y pues gracias a Dios, la segunda victoria que tenemos, lo que hemos trabajado lo venimos haciendo bien. Es importante porque ya Glucosoral también consiguió la victoria en el Teodoro Palacios Flores y es de ir ahí pegadito con el máximo ganador en este entonces y con el máximo rival que es de Glucosoral para ustedes. Claro, nosotros sabemos que ellos tienen un buen nivel también. Yo creo que ganaron en su segundo partido. Yo creo que el partido contra ellos va a ser bastante importante para el liderato, que sabemos que va a ser un interesante partido y primeramente Dios ganemos ese partido también. Este partido era muy importante también ya que los dos equipos, tanto Guerreros como ustedes, pues habían ganado en la primera jornada. Sí, claro, nosotros como te digo, sabíamos los jugadores que teníamos, sabíamos que iba a ser un partido complicado y pues gracias a Dios nos dieron las anotaciones y pues tuvimos la victoria. Humberto, ¿a quién va dedicado el triunfo en esta tarde? Claro que es para mi hija y para mi familia. Bueno, de esta manera hemos terminado ya nuestra transmisión desde el domo de la zona 13, esta segunda jornada de la Liga Nacional Mayor del futsal masculino, donde Farmacéuticos ha logrado la victoria 4-2 sobre Guerreros y eso les permite seguir ahí liderando esta tabla de este torneo 2015-2016. Agradecemos a todo el staff de Canal 33, a nuestros camarógrafos, a nuestros amigos ahí en el staff y en la producción, también a Herbert de la Rosa en la narración y en los comentarios a Everaldo Valencia, su servidor a nivel de cancha también con las entrevistas. Luis Vargas, nos vemos el próximo domingo, siempre a las 4 de la tarde, con el mejor encuentro de la jornada de la Liga Nacional del Futsal Masculino.